Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Jesucristo sea contigo. Sabe que eh, hay una fuerte lucha entre el espíritu y la carne, dice la palabra del Señor, que uno se opone al otro, porque uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer la otra. Mas Dios, Jehová Dios, dijo: mi espíritu no contenderá más con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. ¿Qué pasa? Que la carne, si tú le das libertad, puede dominarte y llevarte a cometer cosas que te lleven al fracaso. Si te llevas de tus deseos carnales, si tu mente, eh, tú solamente le das pensamientos humanos, pensamientos carnales, y no tratas de vivir una vida correcta, una vida espiritual, pues lamentable el caso, tendrás un mal fin, porque la Biblia especifica claramente que Salomón se fue detrás de espíritus, los cuales no eran el espíritu de Dios, sino que se fue detrás de la idolatría, adorar dioses ajenos, por cuanto le dio libertad a su carne. Y dice que todo lo que sus ojos vieron y le agradó a sus ojos, todas estas cosas él la tomó. Cuando nosotros vivimos una vida conforme a la carne, tendremos mal fin. ¿Por qué? Porque vivir conforme a los deseos carnales provoca desobediencia a Dios, provoca desenfrenos. Cuando el hombre y la mujer de Dios pierde el temor a él, no le va bien. Porque vivir una vida sin la guianza de Dios, sin la guianza del Espíritu Santo, sin llevar los mandatos, los preceptos, los que Dios ha indicado para que vivamos una vida recta delante de Él, cuando la vivimos fuera de eso, hermano, pues nuestra vida no es bien guiada, nuestra vida no tendrá un buen desenlace, no tendremos un buen final, porque vemos que cada hombre de Dios que se corrompió, el mismo pueblo de Israel, no le fue bien, le fue mal, porque vivir para la carne es condenarse. El que siembra para la carne, de cosecha muerte. Gloria al nombre del Señor. Por eso Dios nos manda a vivir una vida en el Espíritu, una vida correcta, una vida agradable a Él. Bendito sea el Señor. Me gustó algo que se manifestó en el río Jordán. Y es que mientras Juan bautizaba, mientras Juan disertaba la palabra, mientras Juan predicaba el evangelio de salvación, muchos escribas, muchos fariseos, parte del pueblo de Israel se acercó a bautizarse, reconociendo su pecado. Y Juan lo que dice: oh, camada de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esta gente se arrepintió, esta gente trató de cambiar y fue allí a donde estaba la solución de su problema. Y como el bautismo en agua simboliza arrepentimiento, simboliza perdón de pecado, pues esta gente reconocieron su pecado y decidieron arrepentirse, decidieron seguir a Jesús. Lo recomendable para ser salvo es arrepentirse. Dice arrepentidos, dice la palabra, arrepentidos y convertidos para que sus pecados sean perdonados. Es la única manera de ser perdonado, es arrepintiéndose. ¿Qué es arrepentirse? Abandonar todo lo que hemos hecho. Primeramente pedirle perdón a Dios y somos perdonados. Pero después que le pedimos perdón a Dios, tenemos que abandonar todas esas prácticas de la carne. Porque la carne nos lleva a la fornicación, al adulterio, al robo, a la envidia, al chisme, a las disensiones, a pleitos, rencillas. Entonces, y hay más pecado de la carne. Entonces, cuando nosotros nos devolvemos de lo que son los deseos carnales, borrachera, orgías, la carne no se sujeta a Dios, dice la palabra, y no puede sujetarse a Dios. Hay gente que quiere arrepentirse, pero dice: no, yo
soy muy débil, yo no quiero fallarle a Dios, yo hago esto, yo hago aquello. Lamentable el caso, si tú tienes deseo de servirle al Señor, no es una excusa que tú digas, yo hago esto, yo hago aquello, yo cometo tal pecado. No es una excusa que tú digas eso. ¿Por qué? Porque la Biblia especifica que la carne no se puede sujetar a Dios, ni se sujeta. Tiene Dios que sujetar la carne para que tú abandones todas las prácticas pecaminosas. O sea, ven a Cristo si tienes el deseo, si quieres servirle, ven a Cristo y olvídate de lo que tú haces, olvídate del pecado que tú cometes, olvídate de decir que yo no quiero fallar a Dios, que quien se va a encargar de que tú no cometas más pecado, quien se va a encargar de que tú no le falles a Dios, es el mismo Dios a través de tu Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén, o sea, no se muevan de donde estén ustedes, hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes, hasta que no sean investidos, revestidos, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos va a llenar, el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, que es lo que todo creyente tiene que procurar, ser lleno del Espíritu Santo para poder negarse al pecado. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tu problema no tiene que ser, y le voy a fallar. Tu problema no tiene que ser, eh, yo hacía tal cosa y no quiero volver a hacerla, no la quiero fallar. No, ese no puede ser tu problema. Tu problema tiene que ser que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, se acabó el problema, se acabó el pecado. Se acabó todo, porque ahí va a estar el Espíritu Santo guiándote. Y diciéndote, no, no haga esto. Y si tú eres débil, el Espíritu Santo te va a fortalecer. ¿Para qué? Para que tú no cometas ningún tipo de pecado. Entonces, eso no puede ser una excusa para tú venir a Dios. Ven a Cristo y Él se va a encargar de lo demás. Él lo dice claramente, ven con toda tu carga y yo te haré descansar. Jesús que lo dice, y Él es responsable de lo que dice y es fiel, cumple su palabra. Él lo dice, ven con toda tu carga y yo te haré descansar. Entonces, ningún tipo de pecado, ningún tipo de, de, de pecado que tú estés haciendo puede ser ni será un estorbo para que Cristo no te pueda salvar. Ahora, algo que demanda Cristo de ti es que tú te arrepientas, que tú decidas servirle y después Él se va a encargar de todo. Él que lo dice en su palabra, ven con toda tu carga y yo te voy a hacer descansar. Cristo viene, Dios te bendiga y Dios te guarde. Arrepentidos y convertidos. Y Cristo te salvará. Mejor yo prefiero ser cristiano que estar en el mundo y perder mi alma.